Muy buenas a todos, mi nombre es Gabriel Moreno y les voy a explicar cómo hacer un reporte exportando datos de PHP Excel. Y mi equipo está formado por Edelia Martínez, César Mendoza y Jaciel Rodríguez. Para realizar este proyecto se realizó una investigación de base de datos de PHP Excel, en el cual se realizó una consulta que nos ayudará a generar el reporte, en el cual nos muestra algunos datos de los empleados y las fechas generadas. También en la investigación tuvimos que buscar cómo pasar parámetros de la base de datos, que en este caso utilizamos una base de datos en MySQL a PHP y después exportarlo a Excel. En la plataforma YouTube nos dimos cuenta que había algunos videos tutoriales de cómo exportar datos de PHP a Excel sin utilizar ninguna librería, y a su vez explica paso a paso cómo podíamos empezar a programar del lado de PHP para poder usar los datos de la base de datos y después generar el documento, en este caso que es un reporte en Excel. Al final nada más tuvimos que investigar en varias páginas web que mencionaremos ya al final para podernos darnos una idea más clara y poder consolidar todo nuestro reporte para poder hacer toda la programación de forma correcta y también aprender un poco sobre el manejo de datos. Para empezar, definiremos qué es PHP y mencionaremos también algunas de sus características. PHP es un lenguaje de código abierto, especialmente utilizado en el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Este puede ser procesado en un servidor web por un intérprete PHP implementado como un módulo, un daemon o como un ejecutable de interfaz de entrada común. En un servidor, el resultado del código PHP interpretado y ejecutado formaría la totalidad o parte de una respuesta HTTP. Para poder identificar la estructura de PHP en HTML se utilizan tags de apertura y cierre. Para el tag de apertura se utiliza el símbolo menor que, seguido del signo de cierre de interrogación, seguido de las letras PHP. Y para el tag de cierre, es el signo de cierre de interrogación, seguido del símbolo mayor que. Como nota se debe colocar punto y coma al terminar cada instrucción de PHP para poder separar las siguientes instrucciones. Para poder declarar variables en PHP, estas tendrán el signo de dólares al principio, siguiendo ciertas reglas, las cuales son: debe empezar con una letra o guión bajo, puede tener números siempre y cuando no sea en la primera posición del nombre de la variable, y en este caso no se especificará el tipo de variable como en otros lenguajes, pudiendo cambiar el tipo de variable en tiempo de ejecución. Como podemos ver en el ejemplo, se muestran algunos ejemplos de variables escritas correctamente, mostrándonos así en el último caso que está escrita una variable de manera incorrecta, ya que sí se inicializa de manera correcta con el signo de dólares, pero se inicializa con un número. Para poder tener salidas de texto en PHP, la instrucción más común o más utilizada es echo, seguido del texto entrecomillado, como se muestra en los ejemplos. Y por último tenemos un ejemplo de la página web con PHP, en el cual muestra la estructura básica de HTML, iniciando con un head, y dentro del head tiene un título que dice mi primera página web. Después del head tiene un body, y dentro del body tiene un pequeño pedazo de código de PHP imprimiendo un texto que dice hola a todos. Para empezar con el desarrollo de nuestro proyecto, necesitaremos instalar los programas necesarios para realizarlo. El primer programa que instalaremos será XAMPP. Este programa es fundamental, ya que nos ofrece el sistema de gestión de base de datos en MySQL y el servidor web Apache. También instalaremos MySQL, lo cual utilizaremos para crear nuestra base de datos. Y por último, instalaremos un editor de HTML. En este caso yo decidí instalar Brackets, pero también se puede utilizar varios editores de HTML, como puede ser Atom, Notepad++ y Visual Studio Code, entre otros. Para continuar con el desarrollo del programa, lo que tenemos que hacer es iniciar los puertos de MySQL y Apache en el panel de control de XAMPP. Una vez iniciemos Apache y MySQL, lo que necesitamos hacer sería crear nuestra base de datos. En este caso nosotros utilizamos una base de datos llamada Nomitech, que se muestra aquí en pantalla. Generando también nuestros insert para tener datos en nuestras tablas creadas. Una vez que iniciemos XAMPP y creemos nuestra base de datos en MySQL, debemos identificar la consulta que nos generará el reporte, lo cual nos dice que muestra el DNI
el RFC, el nombre, apellido, cuenta bancaria, nombre del puesto, sueldo base, total de deducciones, total complemento y el total. Estos datos serán de todos los empleados generados en el mes Y del año X. Hay que tener en cuenta que no se especifica ni el mes ni el año. Ahora procederemos a crear una carpeta donde se guardarán todos nuestros archivos creados. Para esto nos dirigimos a la ruta de champ en la carpeta htdocs y aquí generaremos nuestra nueva carpeta. Después abrimos nuestro editor de HTML, le damos en archivo, abrir carpeta y seleccionamos la carpeta que creamos recientemente. Lo primero que haremos dentro del editor de HTML será crear un archivo llamado conexión.php, en el cual realizaremos la conexión con la base de datos. Para hacer esto, damos clic derecho, le damos en nuevo archivo y lo renombramos con el nombre de conexión.php. Dentro de este archivo .php creamos un bloque PHP y creamos una variable conexión en la cual le indicamos la clase MySQLi Connect, que es la que nos va a hacer la conexión. Dentro de esta clase tenemos varias variables. La primera es en dónde se encuentra nuestro servidor, que en este caso es localhost, en el puerto 3306. Después se especifica el tipo de usuario que maneja. Por default el tipo de usuario es root. Después viene la contraseña, que en mi caso pues no tengo, pero en dado caso de que se tuviera una contraseña se pondría ahí. Por último viene el nombre de la base de datos, que en este caso se llama Nomitech. Después checamos la conexión, abrimos un if y le decimos que si en la variable conexión hay un error de conexión, entonces va a decir la conexión a la base de datos fallida. Y para ser más específicos le concatenamos el tipo de error que tiene, poniendo la variable conexión y le especificamos el tipo de error de conexión. Y así quedaría nuestro archivo de conexión.php. También nosotros podemos checar la conexión dando la vista previa. Y si en la vista previa no te sale nada, quiere decir que la conexión se realizó correctamente. El siguiente paso sería crear un archivo llamado consultas.php, en el cual vamos a abrir un bloque de PHP, en el cual vamos a incluir la conexión mediante un include, y dentro de aquí especificamos el archivo de conexión.php. Después agregamos un if con la variable server, que este es un array que contiene información variada como puede ser cabeceras, rutas y ubicaciones de script, y después le indicamos el request method, que este método es un método de petición para acceder a la página, y después le indicamos el post, que el post contiene los datos de la publicación. Después se crean las variables año y mes y se igualan a las variables de publicación con la clave año y con la clave mes. Después generamos nuestra variable que contiene la consulta, observando que en el mes y en el año se pasan las variables que anteriormente creamos, ya que en la consulta no se especifica ni el mes ni el año. Y por último creamos una variable result, que en esta va a contener la clase MySQLQuery, que es la que nos va a traer la consulta de la base de datos, lo cual le pasamos la variable con, que contiene la conexión, y la variable SQL, que contiene nuestra consulta. Después abrimos un if especificando si la consulta salió verdadera, la conexión se va a cerrar, y mediante un header, el cual envía un encabezado sin formato en HTTP, le indicamos que en la locación index.php y va a enviar las variables a las cuales fueron igualadas mediante claves, que en este caso m va a ser igual a la variable mes y a va a ser igual a la variable año. En dado caso de que no traiga la consulta, le vamos a especificar a la variable conexión que nos muestra el error y la conexión se va a cerrar. Como se podrán dar cuenta, en el header tenemos un archivo llamado index.php. Ese archivo no lo hemos creado aún, así que vamos a crearlo. Una vez tengamos ya creado nuestro archivo index.php, lo que haremos es crear la estructura básica de HTML y al principio crear un bloque de PHP. En HTML pusimos meta, charset, UTF-8, otro meta, y en content pusimos realización de un reporte en Excel con PHP. Después, mediante link, agregamos Bootstrap. Y en título pusimos generar reporte Excel con PHP. En el bloque de PHP ponemos un include con la conexión.php. Después, mediante un if, evaluamos si las variables a y m vienen por el método get con la URL a y con la URL m. Si es así, las variables año y mes igualan a 0. Y si no es así, los valores
en año y en mes se asignan de manera correcta. Una vez hayamos hecho eso, declaramos una variable en donde pondremos un arreglo donde toma la clave año, el valor año y la clave mes, el valor mes. Después el mismo arreglo lo serializamos con el serialize y una vez serializado vamos a codificar los datos con el base64 encode y con la función url encode lo que hacemos es poner todas las variables en formato url código para que se vaya a través del protocolo HTTP en forma de variable. Después declaramos una variable llamada meses de tipo arreglo donde pondremos todos los meses del año. Y por último, hacemos lo mismo que en el archivo consultas. Creamos una variable donde va a contener nuestra consulta, especificándole que en el mes tiene la variable mes, en el año tiene la variable año, y hacemos la consulta mediante MySQL query, pasándole la conexión y la consulta, y esto se va a guardar en una variable llamada result. Una vez que hayamos terminado con la parte de PHP, pasamos con la parte de HTML. En la parte de HTML, específicamente en la parte del body, vamos a agregar un div con un class container. Dentro de ese div vamos a agregar otro div, el cual contendrá un h3 con el título generar reporte de Excel con información de base de datos en PHP. Después agregamos un form con un ID llamado form select. Después le agregamos el atributo action, el cual define la ubicación URL donde se envían los datos que el formulario recopilado, que en este caso la URL es consultas.php. Y en el método post agrega datos de formulario dentro del cuerpo de la solicitud de HTTP. Agregamos otro div con un class container, después otro div con class row, otro div con class call y por último un div con class form group. Dentro de este se va a encontrar un label con la palabra año. Después agregamos un select con el nombre año y un class de form control. Dentro del select agregamos un option que se va a llamar seleccionar. Después abrimos un bloque PHP. Dentro de este bloque PHP pondremos un ciclo for donde declaremos una variable de tipo date donde especifica una representación numérica completa de un año, o sea de 4 dígitos. Después le decimos que hasta que i sea mayor o igual a 1950 y después i se va a ir decrementando. Abrimos llave del for y cerramos el bloque PHP. Una vez hecho esto, ponemos otro option donde dentro de value y dentro de las comillas abrimos otro bloque de PHP con un echo con valor de salida que en este caso es i. Cerramos el bloque PHP, cerramos comillas y cerramos el option. Después dentro del option abrimos otro bloque PHP y ponemos echo y con valor de salida de i. Cerramos el bloque de PHP y cerramos el option. Después, muy importante, cerrar la llave que abrimos en el for del PHP al principio. Para ello abrimos otra vez un bloque de PHP y ponemos la llave de cierre y cerramos el bloque de PHP. Cerramos select y cerramos los div faltantes. Este for sirve para imprimir los valores dentro de un select, esto para que el usuario pueda seleccionar el año dentro de la consulta. Solo nos faltaría el mes. Para el mes es el mismo procedimiento. Abrimos un option igual con el valor seleccionar. Después igualmente abrimos un bloque PHP. Abrimos un for, una variable n que sea igual a 0, el número de elementos de una matriz, en este caso nuestra variable meses que declaramos al principio en el bloque de PHP, y repetimos el mismo procedimiento. Ahora, para poder enviar estos datos necesitamos
crear un botón, declaramos un label con la palabra filtrar y declaramos un botón que este tipo de botón va a ser tipo zoom-bit. Esto para indicarle al botón que va a enviar datos. Le agregamos un class btn en btn primary y form control. Y dentro del nombre del botón le ponemos filtrar. Ahora solamente nos faltaría previsualizar la consulta que queremos hacer para poder generar el reporte. Lo que haremos es abrir otro div y vamos a crear una tabla. En esa tabla le ponemos class, hablemos un tr. Dentro de este tr ponemos un th y le indicamos y le especificamos con scope call que la celda es un encabezado por una columna. De esta manera ponemos los campos que deseamos rellenar. En este caso, la consulta nos pide el DNI, el RFC, el nombre, apellido, cuenta bancaria, puesto, sueldo base, total deducciones, total complementos y total. Cerramos el TR, abrimos un bloque de PHP. Dentro de este bloque de PHP declaramos un while. Dentro de este ciclo while declaramos una variable llamada row, el cual va a contener una clase llamada MySQLi Fetch Array, el cual obtiene una fila de resultados, como puede ser un array asociativo, numérico o también puede ser ambos. En este caso le especificamos de nuestra variable result, que es nuestra consulta, y cerramos el bloque PHP. Ponemos otro tr. Dentro de este tr ponemos los td, y dentro de estos td vamos a abrir un bloque PHP para ir imprimiendo los datos. Dentro de estos td abrimos un bloque PHP, declaramos un echo y especificamos la variable row con la clave, especificándole la clave con la que realizamos la consulta. Estas claves tienen que ser exactamente iguales, si no al momento de llenar nuestra tabla nos va a dar error. Cerramos el tr, abrimos el bloque PHP, cerramos la llave del while y cerramos el bloque PHP. Y para generar nuestro reporte tendremos que utilizar un botón. Declaramos un botón, en type le ponemos botón, en class le ponemos btn success y le agregamos la función onClick para ejecutar el archivo reporte PHP que más adelante vamos a crear, y le pasamos el data con un bloque en PHP, abrimos un echo, declaramos un echo y le especificamos la variable data que anteriormente hayamos codificado. Y al botón lo llamaremos generar archivo Excel. De esta manera el archivo index ha sido terminado. Ahora pasaremos a crear el archivo reporte PHP. Una vez que tengamos creada ya nuestro archivo reporte.php, ponemos el include conexión.php y mediante un if validamos si los valores están siendo enviados por el método get, y si es así, los valores en la variable data serán agregados correctamente. También en esta parte descodificaremos los datos de la variable data, ya que si recuerdan anteriormente nosotros habíamos serializado y codificado los valores de la variable data. Después declaramos la variable año, que va a tomar el valor de data en la clave año, y también declararemos una variable mes que va a tomar el valor de data en la clave mes. Después declararemos una variable llamada name, que esta va a contener el nombre con el que será nombrado el archivo de Excel. Para ello igualamos y entrecomillado ponemos reporte y concatenamos el año, entrecomillado ponemos un guión, concatenamos la variable mes y por último, entrecomillado, ponemos por terminación .xls. Y para generar nuestro archivo en Excel tendremos que poner dos funciones de PHP.
Primero ponemos un header que en el content type le especificaremos que es una aplicación XLS. Después creamos otro header con content disposition para especificarle cuál va a ser el nombre del archivo que vamos a generar por medio de la variable name que creamos anteriormente. Después generamos nuestra variable SQL que contendrá nuestra consulta, pasándole las variables de mes y año, y nuestra variable result, que es la que guardará nuestra consulta, pasándole la variable con que contiene la conexión y la variable SQL que contiene la consulta. Y después de aquí se termina ya el primer bloque de PHP. Para darle formato e imprimir los valores dentro del archivo de Excel, tenemos que crear una tabla. Estas tablas son idénticas a las tablas creadas en index.php, solamente que aquí le pusimos más formato. Abrimos una tabla y dentro de esta tabla va a contener todos los datos generados por la consulta. Le ponemos un border 1, un cell padding 1, un cell spacing 0 y un width del 80%. Dentro de la tabla abrimos un tr y dentro del tr ponemos los th que creamos anteriormente en el archivo de index.php. Para imprimir los valores generados en la consulta, hacemos exactamente el mismo while para la previsualización de la consulta en el archivo index.php, solamente que en los td le agregamos más formato, como es el align center, style background color y el tipo de color, recordando que en la variable row tiene que ir la misma clave que nombrados en la consulta. De esta manera ya hemos terminado con todos los archivos para generar el reporte de Excel. Solamente hace falta probarlo. Como podemos ver, esta es la interfaz que va a ver el usuario para poder hacer la consulta y la previsualización de la consulta en la base de datos. Como mencionamos anteriormente, en la consulta no se especifica el año ni el mes. Para eso pusimos estos select, donde podemos seleccionar el año y donde podemos seleccionar el mes. En este caso, podemos elegir cualquier año y cualquier mes y de esta manera poder previsualizarlo. Aquí no nos muestra ningún dato, ya que nuestra base de datos no tiene ningunos datos ingresados en el mes y año que escogimos. Solamente tiene datos del año 2020 en el mes de noviembre. Si le ponemos en filtrar, nos arrojará una previsualización de la consulta, trayéndonos el DNI, el RFC, el nombre, apellido, cuenta bancaria, puesto, sueldo base, total deducciones, total complementos y total. Y abajo del todo viene el botón generar archivo de Excel. Si le damos un clic, se nos descargará automáticamente el reporte generado por PHP, y si lo abrimos, vemos que ya tenemos el reporte con el formato que le dimos en PHP. Como conclusión, podemos decir que después de haber concluido el desarrollo del proyecto de exportar datos de la base de datos y exportarlo a Excel mediante PHP, adquirimos de esta manera mucho conocimiento. En estos conocimientos recalcamos el cómo hacer una conexión para poder elaborar la conexión entre PHP y la base de datos. Otro aspecto importante sería el diseño y creación de la página en PHP, donde existen distintos modos de organizar información y representar las relaciones entre la página y la base de datos. De esta manera podemos decir que la consulta nos sirve para resumir toda una serie de datos mucho más explícito y fácil de asimilar, a su vez de tener un mejor orden y un funcionamiento más óptimo, ya que la consulta dentro de la base de datos se puede utilizar para controlar los registros que visualizará nuestro proyecto, ya que esta contiene información de base de datos. Para concluir, este reporte fue muy bueno para aprender un poco más sobre el manejo de datos y cómo podemos manipular los distintos datos para poder usarlos
de diferente forma, como tablas, gráficos, entre otras muchas cosas. Aquí tenemos las bibliografías utilizadas para la realización de este proyecto. Espero les sirva de ayuda y puedan aprender también cómo generar un reporte de Excel.